Una de las medidas más importantes en el control de la pandemia por COVID-19 y que ha ayudado a limitar la propagación del SARS-CoV-2 ha sido el uso de las mascarillas. Elementos importantes que han ayudado a prevenir el ingreso del virus a través de boca y nariz. Sin embargo, una investigación revelaría un punto muy importante a tomar en cuenta, que sería factible reutilizar las mascarillas hasta por 25 veces, en donde con una desinfección adecuada nosotros podríamos reutilizar las mascarillas KN95 o N95 y de esta manera tener una protección y sobre todo no estar cambiando la mascarilla de manera constante. ¿En qué consiste esta investigación? En un estudio recientemente publicado, sobre todo los científicos habrían demostrado que es factible utilizar la mascarilla hasta por 25 veces sin que pierda su capacidad de protección. Vamos a compartir esta publicación y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación que ha sido dada este 7 de febrero, en donde científicos de Israel habrían identificado la manera en donde las mascarillas KN95 y las N95 podrían ser reutilizadas hasta por 25 veces. Una investigación importante que ayudaría a poder mantener la capacidad de protección de las mascarillas sin que en la desinfección pierda esta misma capacidad. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentren en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es conocer nosotros la vía de transmisión del SARS-CoV-2. Hemos entendido que el SARS-CoV-2 sería el séptimo coronavirus que el mundo conocería. Ya el mundo hasta el momento habría conocido a 3 importantes coronavirus que han causado grandes brotes epidémicos. Hablamos en el 2002 del SARS, en el 2012 al MERS y en el 2019, 20, 21 y 22 al SARS-CoV-2. Es también importante mencionar que existen otros 4 tipos de coronavirus que infectan a seres humanos, pero que se caracterizan por producir un resfriado común. Dentro de ello, la medida más importante que ha permitido de que se limite la transmisión y se contenga el avance de la pandemia ha sido el uso de las mascarillas. Pero es importante entender que existen tipos de mascarillas. No solo basta con cubrir la nariz y la boca, es importante entender el grado de filtración que ofrecen las mascarillas. Y ante ello las investigaciones han revelado, por ejemplo, que una mascarilla de tela no es útil para proteger a una persona de la infección por el SARS-CoV-2. Una mascarilla quirúrgica por sí sola no brindaría una protección mayor del 20 a 40% de filtración. Si se utilizan 2 mascarillas quirúrgicas, el nivel de protección podría llegar hasta un 50%. Sin embargo, las mascarillas con un nivel de filtración superior al 95%, como son la KN95 y la N95, ayudarían a proteger de manera más adecuada sobre las infecciones por el SARS-CoV-2. Pero la pregunta está, ¿por cuánto tiempo uno puede utilizar la mascarilla? Y para responder esta pregunta, uno podría decir que la mascarilla va a utilizarse solo por un tiempo limitado. Sin embargo, en una publicación dada este 7 de febrero 2022, investigadores y científicos de Israel habrían indicado que los barbijos o las mascarillas N95 podrían reutilizarse hasta por 25 veces si se descontaminan de manera correcta. El estudio realizado en Israel examinó la eficacia tras desinfectar con un potente químico y esto podría ayudar a aliviar las restricciones de este suministro. La alta transmisión de la variante Omicron ha conllevado a que muchos expertos instaran a la población a utilizar mascarillas seguras y eficaces para frenar la propagación del SARS-CoV-2. En comparación con los barbijos o mascarillas de tela,
Las mascarillas N95 otorgan un nivel de protección mucho mayor, pero el suministro sigue siendo una preocupación para muchos países del mundo. Las mascarillas N95 se usan comúnmente en hospitales y centros de salud para proteger al personal de la atención médica de patógenos infecciosos, ya que tienen una eficacia del 95% para filtrar partículas y aerosoles emitidos. Durante la pandemia por COVID-19, los centros de salud han experimentado escasez en las mascarillas, lo que ha obligado a que el personal reutilice o recurra a alternativas menos protectoras. Un equipo del Centro Médico Bet de Israel ha reutilizado los barbijos o las mascarillas N95 para aliviar las restricciones de suministro, empleando el peróxido de hidrógeno vaporizado, conocidas en sus siglas como el BHP, un eficaz agente de desinfección ambiental como método de descontaminación. En un nuevo estudio que analizó el periodo de junio y agosto 2020, los médicos y científicos del Centro para Control y Prevención de Enfermedades y Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en Israel informaron que la mascarilla N95 descontaminada con el BHP, el peróxido de hidrógeno vaporizado, mantuvo su función y eficacia durante 25 ciclos de reutilización. Es muy importante que estos resultados han sido publicados en la revista The American Journal of Infection Control. Dato importante a tomar en cuenta: el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada vaporizada, descontaminaría a las mascarillas y, lo más importante, no perderían la eficacia de protección. Estos datos son muy importantes. Esta investigación, que ha sido publicada en Israel, daría sobre todo las medidas necesarias para poder contar con las mascarillas y sobre todo utilizarlas con seguridad. 25 veces podrían ser reutilizadas las mascarillas sin que pierdan su eficacia. Es importante entender que la descontaminación que habrían dado los investigadores en Israel se habría hecho con el peróxido de hidrógeno vaporizado, que en sus siglas en inglés significa el BHP. 25 veces han podido demostrar que la utilización de esta descontaminación no alteraría la función importante de la mascarilla y sobre todo de esta manera podría ser reutilizada. Esta investigación es bastante útil porque ante el avance de la variante Omicron y tomando en cuenta de que las mascarillas, cuanto mejor es su nivel de protección, van a ayudar a que la persona no se infecte, es necesario tomar en cuenta qué medidas podemos nosotros utilizar para proteger y sobre todo para mantener ese nivel de protección. Las recomendaciones que dan los expertos es que las mascarillas son importantes a utilizar. Si bien es cierto, ya en una investigación en España habría revelado cuál sería el umbral que los países puedan considerar ya para no usar mascarillas, el cual sería 50 contagios por 100.000 habitantes, en donde en este número de infecciones se limitaría la posibilidad de propagación del virus. Es muy importante que las mascarillas seguirán siendo útiles y sobre todo unas medidas importantes para contener el avance de la pandemia. Esta investigación revela información importante que nosotros debemos considerar y sobre todo que debemos estar atentos para poder protegernos y para poder estar seguros ante el avance de la variante Omicron y probablemente nuevas variantes que puedan surgir. Las mascarillas constituyen un elemento protector importante y poder nosotros conocer cómo mantener, desinfectarlas y si es factible reutilizarlas, es importante que estemos informados sobre ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación bastante importante. Este 7 de febrero de 2022, investigadores en Israel habrían revelado cómo sería factible reutilizar las mascarillas KN95 o N95. A través de una desinfección adecuada, investigadores de Israel han demostrado que las mascarillas N95 podrían ser reutilizadas hasta por 25 veces. El descontaminante o la sustancia que han utilizado para poder hacer una descontaminación de la mascarilla sería el peróxido
de hidrógeno vaporizado o el BHP, un eficaz agente de desinfección ambiental que sería utilizado como método de descontaminación. Los investigadores habían revelado que con esta metodología de desinfección podrían reutilizar hasta por 25 veces las mascarillas N95. Información importante para ayudar a contener la escasez de este suministro que en tiempos de pandemia lamentablemente ha estado limitado. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.